Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Hoy vamos a resolver un ejercicio de diédrico, un ejercicio de ángulos, en concreto uno que se propone en la EBAU de Madrid en la convocatoria de junio 2013. Y bueno, ¿qué vamos a saber o qué necesitamos saber para poder resolver ejercicios de ángulos? Nos van a dar dos elementos que están en una posición determinada, dos planos por ejemplo, y que están formando un ángulo, y cuando yo lo miro directamente en diédrico, pues no veo ese ángulo en verdadera magnitud. ¿Qué tendré que hacer? Hay distintos métodos, hoy vamos a verlo por sección a través de un plano. Lo que tendré que buscar es hacer una perpendicular, hacer un corte, una sección por un plano perpendicular a estos dos, de tal manera que el ángulo en verdadera magnitud estaría impreso en el plano, ¿verdad? Porque lo hemos cortado de manera perpendicular, y luego para poder ver ese ángulo en verdadera magnitud, ese plano lo abatiremos, y entonces ya cuando lo miremos, pues ese será el ángulo en verdadera magnitud. Pero bueno, esto es un poco a nivel teórico, yo creo que lo mejor es que resolvamos un ejercicio para poder verlo, así que quedaos conmigo y dentro vídeo. Pues muy bien chicos, vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué es lo que se nos plantea? Pues mirad, me dan esta especie de pieza que es como un tejadito, primero lo vamos a entender. Si os fijáis, tengo A, B, C, D y tengo A, B, E, F, ¿vale? A, B, E, F es como este lado del tejado y A, B, C, D es este otro lado del tejado. Como un tejadito, lo que tengo básicamente es esto, ¿vale? Y me piden el ángulo en verdadera magnitud que están formando estos dos planos, el ABCD y el ABEF, este plano y este plano. Importante es saber que el ángulo no es este directamente, porque está inclinado, ¿no? Entonces no estoy viendo el ángulo en verdadera magnitud. ¿Cómo se resuelven estos ejercicios? Se pueden hacer de distintas maneras. Se puede resolver por cambio de plano, que sería colocando la línea de tierra de manera perpendicular al ángulo, ¿vale? Pero hay otra manera que os voy a explicar ahora de resolver este ejercicio que es bastante fácil y bastante, bueno, pues bastante rápida también, como más visual, a lo mejor con cambio de plano. ¿De acuerdo? Yo tengo que conseguir un plano, un tercer plano, que corte este tejadito en concreto, en este ejercicio, de manera que el corte sea perpendicular al ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el plano con el que puedo conseguir esto? Pues si os fijáis, es un plano que está cortando este ángulo así, de manera perfectamente perpendicular, de tal manera que cuando yo haga ese corte, si os fijáis, voy a tener el ángulo en verdadera magnitud. Bien, pues vamos a resolver esto. Primero, ¿cuál sería el plano en este caso? Pues en este caso, si os fijáis, el plano de corte sería un plano proyectante horizontal, de tal manera que la traza horizontal tiene que ser perpendicular, bueno, a estos dos paños, por cómo está colocado. Por ejemplo, el plano que me sirve sería este plano proyectante. A ver, ¿cómo me ha quedado esto? Que lo he hecho desde ahí. Me queda muy feo. Así, alfa 2, alfa 1. Se ve muy mal esto también aquí. Sería así, perfectamente perpendicular. ¿Lo veis? Es importante, alfa 2, alfa 1, que este plano sea perpendicular, si os fijáis, a las tres aristas, a la arista del vértice, que es esta, y a estas dos aristas, que son estas dos. Desde luego, este ángulo, cuando yo abata el plano para mirarlo en verdadera magnitud, pues voy a tener lo que me pide el ejercicio, que es el ángulo en verdadera magnitud. Pues nada, ahora lo único que tengo que hacer es abatir el plano. Este plano se abate igual que un proyectante vertical, pero es un proyectante horizontal. Voy a batir sobre aquí, que es donde se juntan las dos trazas en la línea de tierra, y
pues lo puedo abatir hacia allá o hacia acá. Para que no se me junte con el dibujo, si tengo espacio, mejor abatirlo hacia el otro lado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo abato? Pues básicamente amplío la línea de tierra, ¿vale? Y pincho no, y voy a abatir estos 3 puntos. Los voy a nombrar para que nos quede claro. F, pues esto va a ser G1, H1 y K1, que son los 3 puntos de corte con este tejadillo. Vengo aquí y abato, y abato. ¿Lo veis? Voy a batir hacia acá. Una vez llego a la línea de tierra, recordad que tengo que subir a buscar cada uno de dónde estaría cada uno de esos puntos. Pues fijaos, el G está en EF. Pues yo me fijo dónde está EF, que es a esta altura, y a esta altura va a estar G abatido. ¿Vale? H abatido está en AB, es decir, que está en esta altura más alta, ¿no? Pues H abatido, esto de estar bien hecho tendría que quedar un poco más así por la mitad. H abatido va a estar aquí. Y K abatido, perdón, este era el K. Hay que tener cuidado no confundirse. K es el que viene de aquí y el G es el que venía de aquí. G abatido. Ahí tengo los 3 puntos, ¿de acuerdo? Los uno. Y como este es el ángulo abatido, pues este ángulo es el que estoy viendo ya en verdadera magnitud. Lo único que tendría que hacer es marcarlo y decir que este es el ángulo alfa. Ángulo en verdadera magnitud. Así estaría resuelta la primera pregunta que me hace este ejercicio. Este ejercicio me hace una segunda pregunta, que es ¿cuál es el ángulo que forma también este tejadito o cualquiera de estos planos, uno de los planos, el ABEF, con el plano horizontal de referencia? Pues esto es muy fácil de ver. Si os fijáis, al estar EF, C y D en el mismo nivel, el tejadito está como paralelo, ¿no?, al plano horizontal de referencia. Entonces, ¿cuál será el ángulo? Pues lo podéis hacer directamente. Sería ampliar uno de estas líneas hasta la línea de tierra, y este ángulo de aquí, el ángulo beta, va a ser el ángulo o ampliando el otro donde se corte, ese va a ser el ángulo que forma este plano con el plano horizontal de referencia, es decir, con la línea de tierra en verdadera magnitud. Así que nada, con estas 2 respuestas daríamos por completado este ejercicio. Espero que os haya servido y nos vemos en los siguientes. Adiós.